Gloria al Señor. Muéstrame tu gloria. Dios es bueno. Cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. La llama encendida mantendré, porque en la casa en que están Dios es bueno. los hijos de Eli. Dios te bendiga mucho, sierva Clara Inés Vargas Marín. Dios te bendiga, sierva, amén. Gracias siempre por compartir, amén. Cuando el mundo se Gracias por los mensajes, amén. Son de gran bendición. ley, de ti me acordaré. La llama encendida mantendré, Dios es bueno. porque la casa en que está Dios te bendiga, José, mi amigo. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Dios te bendiga mucho y te guarde siempre. Amén. Guiando ahí los troces, igual que Daniel. Amén. Dios te bendiga mucho, Daniel. Dios te bendiga mucho, Daniel. Quédate por ahí. Dios es bueno. Acuérdate de Jesucristo y esfuérzate en la gracia. Dios te bendiga, Tony Tigre Narváez. Dios te bendiga mucho, varón. Daniel J. Vázquez, quédate por ahí, varón. Va a ser de bendición este mensaje a tu vida. Quédate por ahí para compartir. El tema es acuérdate de Jesucristo y esfuérzate en la gracia. Si volver a buscarme, ven a buscarme. Segunda de Timoteo capítulo 2, versos del 1 al 13. Amén. Así que trataré de compartir. Dios te continúe bendiciendo. Orlando Oropesa, Dios te bendiga mucho. Dios te continúe bendiciendo. Amén. Dios continúe bendiciendo a todos los que están entrando. Amén, mi hermano. Dios te cuide siempre. Amén. En los troces por ahí, cuide tu familia. Amén. Y Daniel también, que si no me equivoco, Daniel J. Vázquez también. Amén. Guía troces. Dios lo cuide mucho. Amén. Ya que es una manera de que tu vida está en cuatro gomas. Es un trabajo que uno pues, verdaderamente es riesgoso. Amén. Debido a los accidentes. Dios siempre los cuide. Amén. Y si algún día le tocara partir de esa manera, que por lo menos que estén seguros en el Señor. Porque de esa nadie escapa. Está establecido según la palabra del Señor que el hombre muera una vez. Y después de esto el juicio. O sea que como quiera que se sea, todos nosotros vamos a partir de la tierra de algún modo. Pero nosotros no somos dueños de nuestra vida. Amén. Dios te bendiga, Eri, compay. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga, Nuriaurias. Amén. Amén, varón. Gloria al Señor por eso. Y nosotros todos vamos a partir algún día de este cuerpo. De este cuerpo. Porque este cuerpo salió del polvo y al polvo volverá. Pero nosotros pues no tenemos la autoridad ni la potestad, o podemos decir que si tenemos el poder, la gente se quita la vida, pero es algo que le toca a Dios. El día que nosotros nos vamos, eso le toca a Dios, eso no nos toca a nosotros. Pero el día que nos toque a partir de este cuerpo, sea de la manera que sea de una enfermedad, muchos por un accidente, podemos tener un accidente en el baño, bañándonos, nos caímos, nos damos un golpe, morimos, pero lo importante es que el día que nos toque partir y darle cuenta al Señor, ese día tengamos allí un abogado, que Cristo pueda decir, yo morí por Él y Él confió en mí. Yo morí por Él y Él mientras vivió en la tierra no negaba mi nombre. Y como Él no negó mi nombre, yo no lo negaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles, dijo Jesús, y ese es en el juicio. En ese día pues unos se alejarán avergonzados y otros dirán gracias, Señor. Él les dirá, ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y estos son todos aquellos que han decidido creerle al Señor y se están moviendo en fe, dándole la espalda al mundo, lo que ofrece el mundo, y caminando en una batalla, una guerra que es solo para valientes. Dios te bendiga, Yorinel Bonano, Dios te bendiga, y a Eri, mi compay.
Dios es más que bueno y queremos compartir con el Ministerio Guerreros Unidos un solo Dios. Así que recibo un cordial saludo del pastor, amén, y presidente del ministerio, Ángel Aponte. Y Dios continúa bendiciendo a todos los guerreros, todos los del Ministerio Guerreros Unidos un solo Dios, vicepresidente William Aponte, Samuel Pochi Figueroa, Ángel Andino, cada uno de mis hermanos que comparte, Samuel Román. Dios los continúa bendiciendo a todos, porque si estamos predicando la palabra, es que hemos sido bendecidos por el Señor. Hemos creído en su palabra y hemos sido bendecidos en Él, hemos sido perdonados en Él, hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido la palabra y conforme a esta palabra compartimos. Así que Dios continúa bendiciendo a todos los guerreros del Ministerio Guerreros Unidos un solo Dios. Reciban también un cordial saludo de mi pastor Ramón Cintrón, amén, y la iglesia Hermanos Unidos en Cristo que radica aquí en Urbanización Los Pinos, Humacao, Puerto Rico, amén. Así que vamos a compartir bajo el tema Acuérdate de Jesucristo y esfuérzate en la gracia. Y vamos a considerar versos del 1 al 13, amén. Y si Dios nos ayuda, pues compartiremos hablando de cada uno de estos versículos, un poco de cada versículo conforme al Señor nos ayude, conforme al Señor nos dé palabras. Y vamos a estar compartiendo para aquellos que perseveran, para aquellos que caminan procurando agradar al Señor, para aquellos que han creído en el Evangelio y se están esforzando, ya que la palabra dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que vamos a dar palabra para el justo, para el que está perseverando, pero también vamos a darle una palabra de oportunidad, de aliento, una palabra de esperanza al impío y al pecador. Que si está escuchando, ¿verdad?, aquel que no tiene a Cristo, todavía hay esperanza, que no espere que se le haga tarde. Amén. Así que vamos a considerar Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 13, ¿verdad? Hemos dicho del 1 al 13, Segunda de Timoteo, capítulo 2, bajo el tema Acuérdate de Jesucristo, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en el regalo, esfuérzate en lo que Dios te ha dado y acuérdate de Jesucristo y esfuérzate en la gracia. Ese es el tema que queremos compartir en esta hora, amén. Así que vamos a continuar, amén, con este mensaje. Recordemos que esta palabra se la estaba dando el apóstol Pablo a Timoteo, un joven que fue llamado a ejercer como pastor, amén. Tenía que cumplir como evangelista, como predicador de la palabra, como un heraldo, como un predicador, un mensajero, pero tenía un llamado también a pastorear, ¿verdad? Una grey, a ser de testimonio, a ser de ejemplo. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, citaremos del 1 al 13, haremos una corta oración, amén, confiando en el Señor. Padre Santo, bueno, justo, digno de toda gloria y toda honra, tú que estás sentado en tu trono, lleno de gloria y de majestad, y que nos está observando, Dios mío, tú conoces ahora mismo lo que está sucediendo, tú conoces, Dios mío, a tu siervo, el cual no merece, Dios mío, llamarse tu siervo, pero que a ti te ha placido llamarme conforme a tus riquezas en gloria. Te ruego, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios mío, que tú me permitas trazar bien tu palabra, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la necesaria para restaurar, para exhortar, para edificar, al fin de que el hombre que ha creído en ti sea preparado para toda buena obra. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú continúes bendiciendo a todo el que entre a escuchar este programa en esta hora. Bendícelo, Dios mío, fortalécelo. Mira, el que no te conoce, el que no ha tenido, Dios mío, el valor de creer en ti, de caminar en pos de ti, Dios mío, dale la fuerza, ábrele el entendimiento de su corazón para que ellos entiendan tu palabra y les resplandezca en su corazón la luz del Evangelio, la luz de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú tengas absoluto control en esta hora, Dios mío, y que seas tú poniendo tu palabra en mi boca. Toda gloria y toda honra es tuya, Dios mío, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Dios te bendiga, Joshua. Dios bendiga, Joshua. Amén, Jerena. Dios te bendiga, varón. Amén. Dios es más que bueno. Vamos a compartir bajo el tema Acuérdate de Jesucristo. Esfuérzate y esfuérzate en la gracia. Así que consideraremos 2 Timoteo, capítulo 2. Verso 1 cita de la siguiente manera: la gloria del Dios Padre en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, y en la presencia, en la comunión, en la dirección de su Espíritu Santo. Amén, amén. Pablo le dice a Timoteo: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues,
sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo primero que Pablo comienza diciendo en el verso 1, le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío. Fíjese que Pablo le habla a Timoteo como un hijo, como a un hijo. Y todo predicador, todo heraldo, todo mensajero, todo predicador que enseña esta palabra tiene que entender que le habla al que escucha como un hijo. O sea, yo no quiero enseñarte algo como si yo fuera tu señor, como que yo soy más que tú, sino que yo quiero enseñarte algo como un hijo. Y un padre quiere que un hijo aprenda. Un padre quiere que los hijos hagan las cosas bien. Un padre le demuestra a su hijo el amor que le tiene, el amor de un padre. Y ese era el amor de Pablo. Pablo tenía un corazón pastoril, el corazón de Cristo, un corazón como Cristo, semejante a Él. Un hombre sufrido a causa del Evangelio, un hombre que sufría porque amaba enseñar la verdad. Y le dice a Timoteo: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, esfuérzate en la salvación, esfuérzate en ese regalo, en lo que tú has recibido el Espíritu Santo, has recibido el perdón de pecado, has recibido la palabra, tú has recibido el mensaje. Pues esfuérzate en ese mensaje, esfuérzate en enseñar bien la palabra, esfuérzate en la gracia, en el regalo que es en Cristo Jesús. Le está hablando: esfuérzate en la salvación. Y le sigue diciendo: lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea que Pablo fue un hombre que entendía que lo que él enseñaba no le enseñaba en secreto como Jesucristo. Jesucristo no se escondía, él enseñaba el Evangelio. Jesucristo enseñaba dentro de la sinagoga, fuera de la sinagoga, en la intimidad con los discípulos enseñaba, cuando caminaba por los caminos enseñaba, en todo tiempo él era una palabra viva. Delante de muchos testigos enseñaba Jesucristo. Y así Pablo le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Tú sabes que lo que yo te he enseñado yo no me he escondido. Lo que yo te enseño a ti es lo mismo que yo enseño delante de muchos. O sea, yo no te enseño a ti una cosa y allá enseño otra. No, yo te enseño la palabra de verdad delante de todo el mundo, sin esconderme. A Jesucristo cuando lo querían, ¿verdad? Lo estaban juzgando a causa de su enseñanza. Él dice: pregúntale a los discípulos, pregúntales a ellos. En todo tiempo he hablado al mundo, no me he escondido para enseñarlo. Esa era la palabra del Señor, una palabra que es para todo el mundo. No nos ocultamos, no nos escondemos. Somos libres por la palabra, y esta palabra de libertad es la que predicamos. Y le está diciendo a Timoteo: lo que tú has oído delante de muchos testigos. O sea, esos testigos están como jueces, son testigos, oculares. Ellos saben lo que yo enseño, ellos están de testigos, que yo he enseñado delante de todo el mundo sin ocultarme. Pero le dice, déjeme un momento. No quiero afectarme, ya que hablo tan corrido que me afecto la garganta. Escuche bien esto. Jesucristo le enseñó a los discípulos, les dijo: a ti, al que cree en Cristo, escuche esto, que esto es muy importante. Acuérdate de Jesucristo. Esfuérzate en la gracia. El Evangelio se trata de hacer discípulos. Jesucristo le dijo a los apóstoles, cuando eran sus discípulos:
antes de ser apóstoles, enviados, ¿ve? Misioneros, que tenían una misión de proclamar el evangelio. Jesucristo le dijo, id por todo el mundo y predicad del evangelio. Id por todo el mundo y haced discípulos. Todo cristiano tiene un llamado a ser discípulo. Pero cuando no entendemos la palabra, cuando no queremos ponerla por obra, cuando no somos valientes, no nos esforzamos, como le dijo Pablo, le está diciendo a Timoteo, esfuérzate, ve, esfuérzate en guardar la palabra y en hacer discípulos que sean idóneos, ve, para enseñar. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto te encarga. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, ve, para enseñar también a otros. Gloria al que vive para siempre. Fíjate, esto encarga. Encarga, ves, una encomienda, la misma encomienda que el Señor le dio a los discípulos, ir y predicar el evangelio. Pero fíjese que dice, busca hombres idóneos. ¿A qué se refiere hombres idóneos? ¿Ve? Y dice fieles. Y dice fieles, ¿ve? O sea, hombres valientes, ¿ve? Hombres que reúnan, ¿ve? Las condiciones para ejercer esa función, ¿ve? Una persona idónea, ¿ve? Que va a ser fiel, ¿ve? Una persona ideal, ¿ve? Que para que ejerza esa función. O sea, cuando Pablo le dice a Timoteo, hijo mío, lo conocía, había una intimidad, había una relación, él lo había conocido, hijo mío, sabía que iba a prestar atención como un hijo a un padre, porque eso es lo que Dios busca hijos. Dios no busca hombres esclavos o hombres que le sirvan de una mala manera. Dios busca hombres que le sirvan con un corazón voluntario. Hombres que se acerquen a Él. Hombres que digan, si tú eres Dios, yo quiero conocerte. Si tú eres Dios, yo quiero honrarte. El problema es que esta es la humanidad, el mundo. Los hombres sin Dios, ¿cómo viven? Le creyeron a la serpiente. La serpiente dijo a Eva, no, que Dios sabe que el día que ustedes coman serán como Él. Entonces el hombre vive creyéndose ser Dios. Yo hago lo que me da la gana, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, yo puedo dar vida, yo puedo tener hijos, doy vida y también puedo quitarla. Si yo quiero, yo mato y a mí nadie me puede decir nada, yo hago lo que me dé la gana. Se creen que son Dios. Dios si quiere mata, Dios si quiere mata, porque Él creó al hombre. El problema es que a veces nosotros queremos ponerlos en lugar de Dios. Fue Dios quien creó al hombre. Es como cuando usted crea algo. Si usted crea algo y eso lo hizo usted para usted, y si usted quiere deshacerlo, lo deshace porque es de usted, usted lo creó. Pero el hombre no crea nada. Aún el hombre fue creado del polvo, de algo ya creado por el Creador. El hombre no puede crear nada eterno. El hombre no puede hacer el aire. El hombre no puede crear el amor. El hombre puede amar, que es algo creado. Necesita amor, porque es parte de lo que dio el Creador. El Creador nos hizo por amor, ¿ve? Nos creó por amor, para que nos amemos a uno a los otros, para que lo amemos a Él sobre todas las cosas, y para que nos amemos los unos a los otros. Por eso es que necesitamos amor. Todo hombre necesita amor, ¿ve? Pero estas cosas que no se ven, la salud, el amor, el aire, la vida, ¿ve? Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo eterno, el hombre no puede crear esto. Para que el hombre entienda y razone que el hombre es creado, no es creador, de menos de cosas eternas. Por eso el hombre necesita humillarse ante su Creador, ¿ve? Por eso dice, acuérdate de Jesucristo, porque fue lo que Jesucristo enseñó. Enseñó al hombre a volverse a Dios. Enseñó al hombre a humillarse. Le enseñó a los discípulos a humillarse, a orar, a clamar a Dios. En un momento les dio una enseñanza y le dice, mira, había un maestro de la ley, un fariseo, que oraba altivo, que decía, oh Señor, yo no soy como este, que este peca. Yo no soy como este, yo ofrendo bien. Yo diezmo de todo lo que gano. Mira, este pecador, ve, menospreciaba a su prójimo. Jesucristo no vino a enseñar eso. Por eso te digo, acuérdate de Jesucristo. Por eso el mensaje, acuérdate de Jesucristo. Lo que Él enseñó. Y lo que Él enseñó es lo que debemos de enseñar. Y Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en buscar hombres idóneos. Esfuérzate en buscar hombres que conozcan a Cristo, que enseñen el Evangelio. Porque Pablo sabía que en este camino muchos se acobardan. Pablo sabía que en este camino muchos luego se extravían y comienzan a enseñar un camino diferente, un evangelio diferente. Dejan de enseñar a Cristo.
Pero le está diciendo, tú busca hombres fieles, que sean idóneos, ve, aptos, capaces, ve, ideales para enseñar también a otros. Siempre he dicho, el que enseña mal, el que aprende mal, enseña mal. Entonces, una vez el que enseña mal, el que aprende mal, enseña mal. ¿Ve? Por eso dice que los hombres malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces hay un peligro por esto. Hay una frase que mi pastor usa mucho que dice, podemos encontrarnos sinceramente equivocados. Y eso pasa cuando nos enseñan algo mal y nosotros lo creemos y lo damos por bueno. Terminamos defendiendo algo que está mal. Y aunque nosotros nos creamos, hayamos sido convencidos, ¿ve? Hayamos quedado cautivos en una falsa enseñanza, luego la defendemos con uña y diente porque es lo que nos enseñaron. Pero no se trata de lo que nos enseñaron, se trata de lo que enseña Cristo, de lo que Cristo enseñó. Por eso, ¿cómo es el Evangelio? Conforme al versículo 3, le está diciendo, mira, acuérdate de la gracia, acuérdate, esfuérzate en la gracia, en el regalo, ¿te acuerdas? Aviva el fuego que hay en ti. Acuérdate como tú recibiste la palabra, ve, con mucha alegría y gozo. Han venido pruebas, han venido tribulaciones, ve, han salido falsos maestros, han salido falsos ministros, ve, te ha tocado tener señalamientos, rechazos. Te dije que ninguno tenga en poco tu juventud. Esfuérzate, sé valiente, ¿sabes? Te he llamado para un trabajo, para un ministerio. Esfuérzate tú, sé valiente, que nadie tenga en poco tu juventud. Recuerda la gracia que has recibido, eso fue de arriba, eso te lo dio Dios, eso no te lo dio el hombre. O sea, trabájalo como que es para Dios. Olvídate del hombre, que el hombre te rechace, que el hombre no acepte la palabra. Tú, acuérdate de lo que has recibido, el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios. Esto enseña a hombres que sean idóneos para enseñar lo mismo, porque no hay otro evangelio ni no hay otro camino en el cual los hombres puedan ser salvos si no sea Jesucristo. No hay otro camino. Y le dice en el verso 3, tú pues, escucha esta palabra, tú pues sufre penalidades. Como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades, sufre aflicciones, sufre rechazo, sufre maltratos de muchos que te dicen que te aman, pero te dan la puñalada. Sufre ese maltrato, ámalos, sigue orando por ellos. No importa que te tengan en poco tu juventud porque eres joven, no importa que seas menospreciado, tú sufres penalidades. Tú sufres rechazo. Gloria al que vive para siempre. Sufre trabajo, sufre aflicciones, ve, soporta el trabajo y la fatiga, comparte sufrimientos, ve, comparte esos sufrimientos, soporta las adversidades, ve, como buen soldado de Jesucristo, porque esto es una batalla. Porque es que muchos no crecen. Muchas veces hemos hablado, yo hablo esto. Porque muchos una vez se estancaron. Porque muchos una vez quizás estaban ejerciendo un ministerio y luego cayeron de ese ministerio y no se han dado de cuenta qué fue lo que pasó. Es que le tocó sufrir una penalidad y no la sufrieron. Defendieron lo que ellos entendían que era la razón. Pero en el Evangelio no se trata de tener nuestra razón, sino de seguir caminando en pos de Cristo, sino de vivir en obediencia. Nos va a tocar sufrir penalidades. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mira, ayer hablamos en la escuela bíblica lo que es el tener el discernimiento. La palabra dice que el alimento sólido es para los que tienen el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Día a día el hombre de Dios, la mujer de Dios, día a día es procesada. Está en el mundo y el mundo es la prueba de fuego, donde te va a tocar amar a los enemigos, donde te va a tocar orar por aquellos que te están rechazando, donde te va a tocar a veces callar tú sabiendo que tienes la razón, pero tienes que sufrir esa penalidad. Hubo un momento que el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pero lo amaba. Y esa palabra que le dijo, apártate de mí, Satanás, era para traer a Pedro a conciencia. Pedro no lo abandonó, pero el Señor le mostraba el amor que tenía por Pedro. Pero hubo un momento, y déjeme decirle que cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, era porque vino una palabra de tropiezo, de tentación. Le estaba diciendo a Jesucristo, no muera por la humanidad.
Pedro le dijo a Jesús, no muera, no te ofrezca en sacrificio, déjalos que mueran en su pecado. Esa era la serpiente, Satanás, a través de Pedro. Le decía a Jesús, no muera por ellos, no muera, para que no les sean perdonados sus pecados, para que no tengan oportunidad de salvación. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero le hablaba del discernimiento, porque había un momento que dice que se le acercaban los fariseos, se le acercaban los escribas, se le acercaban los maestros de la ley para tentarle. Y tentarle es querer serle de tropiezo, tentarle. Por eso le dijo a la serpiente, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, con el escrito está, no me seas de tropiezo, la palabra se cumple, o sea, escrito está, el Dios dice, es como Dios demanda, o sea, no me seas de tropiezo, apártate de mí, Satanás. Entonces nos toca a veces sufrir esas penalidades, porque de esa manera es que Satanás se aparta. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá. Entonces cuando nos sometemos a Dios, entonces sufrimos penalidades. ¿Ve? Nos sometemos a Él, sufrimos penalidades y el enemigo se aparta. Y vamos creciendo en gracia y verdad. El tema es acuérdate de Jesucristo. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia y acuérdate de Jesucristo. Mira, hermano, los tiempos que vivimos, primero, muchos que hablan de santidad, muchos que hablan de conocer la sana doctrina, muchos que hacen alarde de estar en la verdad, no predican a Cristo. Y el que no predica a Cristo, ¿en qué verdad está? Si Cristo es la verdad. Hay muchos que dicen que enseñan el camino correcto, pero Cristo dijo, yo soy el camino. Y el que no enseña a Cristo, entonces, ¿qué camino correcto enseña? Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, en el único mensaje que hay vida, es en el mensaje que se predica a Cristo. Entonces nosotros, por lo menos yo he propuesto en mi corazón que yo voy a predicar a Cristo hasta que se cansen de oírme. Pero no me voy a cansar de predicar a Cristo. No me voy a cansar de predicar conforme a su palabra, porque el evangelio se trata de su palabra, de Jesús. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque Cristo las sufrió. Mire, Cristo sufrió rechazo de su familia. Dice que la Escritura da testimonio que ni aun sus hermanos creían en él. Mire esto. Entonces, cuando yo sufro penalidades como buen soldado de Jesucristo, es que a veces mi misma sangre, mi misma familia, a lo mejor hasta mi mismo hogar, me dan por loco, no creen en la palabra que yo hablo porque no creen en Cristo. Y si eso pasara, yo tengo que mantenerme sufriendo penalidades como buen soldado de Cristo, como su siervo, como su ministro. Pero a Cristo dice la Escritura que ni sus mismos hermanos creían en él. O sea que él le pasó, sufre penalidades como Cristo. A Cristo dice que fue a lo suyo. Dios te bendiga, Carlos Iván Santiago. Amén. Un abrazo fraternal, mi amado. Amén. Orlando también, Dios te bendiga mucho, Ángela Ponte y a cada uno de los ministerios. Hablábamos con el tema, acuérdate de Jesucristo, esfuérzate en la gracia. Porque esa gracia estaba en él. Aún sus hermanos no creían en él. Él seguía amando a sus hermanos. Él seguía mostrándole la gloria del Padre a sus hermanos. Eso es sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso es esforzarse en la gracia. La gracia es lo que nos perfecciona. Por gracia soy salvo. Por su regalo, por su don inefable. Lo que él ha puesto en nosotros es por él y para él. Si estamos en pie es por él. Pero hay que predicar a él y vivirla a él. Por eso es que todo el mensaje es Cristo. Porque no solamente predicamos a Cristo, sino que lo vivimos, lo disfrutamos. Y de esta manera nos gozamos y lo enseñamos. Cuando nos rechazan por el mensaje de Cristo, no nos rechazan a nosotros, rechazan a Cristo y sufrimos esta penalidad. La sufrimos, lo soportamos por amor a él. Verso 4. Dice, ninguno que milita, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Fíjese que los soldados, ¿a quién tratan de agradar los soldados? A su señor, al líder del ejército, o al gobernador. Entonces, ¿quién nos gobierna? Cristo. Si somos soldados de Cristo, a quien nosotros procuramos agradar es a Cristo.
sea, Él es nuestro mensaje, Él es nuestro juez, nuestro legislador, nuestro dador de leyes. Él mismo nos salvará. Aquí no hay hombre que salve para temerle a los hombres. Por eso bien Él lo dijo. Él bien dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, porque nos va a tocar sufrir penalidades, rechazo de los hombres. Y decía que Cristo sufrió esto, Cristo sufrió el rechazo de sus familiares, sufrió el rechazo de los que no eran judíos, de los que eran judíos, de los líderes religiosos, los rechazaban. Pero Él sufría esto por amor a los escogidos, a los que creen, que está más adelante en estos versículos. Y verso 4, ninguno que milita, ¿ve? Alguien que se ha alistado en la milicia, ¿ve? De Dios, no debe embarazarse con negocios del siglo, ¿ve? A fin de agradar a aquel que le alistó y escogió por soldado. Nadie militando se implica, ¿ven? En los de la vida, en los negocios de la vida, para el reclutador agradar, ¿ve? Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. Entonces, si nosotros fuimos alistados para pelear la buena batalla de la fe, como guerreros, como soldados de Jesucristo, entonces nosotros tenemos que conocer las palabras de Jesús. Nosotros tenemos que conocer el mandato de Jesús. Y el mandato de Jesús fue ir y hacer discípulos. Haz discípulos, pero discípulos que estén dispuestos a sufrir llevando el evangelio. Discípulos que no cambien la palabra, que no le añaden y que no le quitan. Discípulos que conozcan a Cristo, que sean diligentes en conocer la palabra. Discípulos que la tracen bien de verdad. Discípulos que echen mano del Espíritu Santo y que aprendan del Espíritu Santo y que no teman el rechazo de los hombres. Hombres idóneos, dispuestos a padecer por causa de Cristo como Él padeció. Por eso dice que el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y mírate esto. Asimismo, ni el que combate en la palestra o en los juegos públicos es coronado si no lidiare según las leyes. Si no peleas conforme a lo establecido. Aquí no es rompiendo las reglas. Entonces la regla es Cristo. ¿Ves? El que no pelea legítimamente conforme a las reglas. Y la ley es Cristo. Y la ley de Cristo es la ley del amor. Todas las cosas que ustedes quieren que hagan los hombres con ustedes, así también hacer vosotros. Es sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esa es la ley de Cristo. Así pelea el que milita esta batalla legítimamente, ¿ves? Sin salirnos de las palabras de Jesús. De Él es la ley. Es Jesús. Sus enseñanzas son los mandamientos para nosotros seguir, para nosotros enseñar. Así que así también, si alguno compite como atleta, ¿ve? No es coronado si no compite según las normas, ¿ve? Según el reglamento. Así nosotros peleamos según las reglas. ¿Cuál es la regla de Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Nosotros tenemos que enseñar todo el consejo de Jesús. Tome su cruz todos los días y sígame. De esa manera es que nosotros podemos adorar con libertad, tomando nuestra cruz todos los días, viviendo para Él, no para nosotros, enseñando acerca de Él, no de nosotros, porque el que importa es Él, no nosotros. Él es el importante, Él es el que murió y resucitó. A Él sea toda la gloria y la honra. Verso 6 dice que el labrador, ¿ve? El labrador, exacto, el que trabaja no es coronado, no vence, sino hace las cosas en ley, sea como Dios demanda. No se puede brincar las normas, ¿ve? Sino es cumpliendo lo establecido. De esa manera vencemos. Verso 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y mira esta palabra. Pablo le dice a Timoteo, considera lo que te estoy enseñando, considera lo que te estoy diciendo, o sea, medita bien el consejo que te estoy dando, que te esfuerces en la gracia, que seas valiente, medita bien lo que te estoy diciendo, que cuando hagas discípulos, busca los que sean idóneos, que enseñen conforme a la verdad, conócelos bien, hijo mío, ve con amor, hijo mío, cuando tú hagas discípulos, asegúrate que le vas a enseñar bien, ve, cuidémonos como aquello, que Jesús le dijo de aquello, que hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen, ¿ve? La hipocresía. Jesús les decía, cuídate de la levadura de los religiosos, la hipocresía, ¿ve? Porque ellos enseñan lo que no viven. Ustedes escuchan lo que enseñan, si enseñan conforme a la palabra,
pero no hagan como ellos, porque ellos enseñan, pero no viven, no tienen testimonio. Ellos se llenan la boca, pero cuando tú los conoces, cuando tú ves su obra, hablan mal de ellos, dan mal testimonio. Nosotros no podemos ser así. Por eso busca hombres idóneos, no solamente que enseñen conforme a la verdad, sino que vivan conforme a la verdad. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entiende bien lo que quiero decir, porque el Señor te dará la inteligencia de todo, ¿ve? Reflexiona en lo que digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Eso es lo que está queriendo decir ahí. Supongo que entenderás lo que quiero decirte. En cualquier caso, el Señor hará que lo comprendas plenamente. Entonces eso es lo que Dios quiere por medio del Espíritu Santo, que nosotros tengamos una plenitud de entendimiento, de sabiduría. Por eso dice, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, porque es un crecimiento. Lo que quiere impedir el crecimiento es lo que nos rodea. Pero nosotros no vivimos conforme a lo que nos rodea, sino que hemos puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando ponemos los ojos en Jesús, Jesús es el eterno. Entonces tenemos la mirada en la eternidad. No nos importa que nos digan, oh, tú eres un religioso más, tú eres que sí, oh, rajatabla, un conservador. Porque ya hay momentos que la misma palabra de Dios, cuando tú le enseñas tal como está escrita, ella rompe, penetra al corazón del hombre, para que el hombre se dé cuenta lo pecador que es y que necesita un salvador, para ver si el hombre se quita de esa altivez y se humilla y reciba restauración y reciba la pureza de pecado. Para eso es que la palabra rompe, ve, discierne los pensamientos del hombre. Eso es la palabra la que lo hace. Dice, considera lo que estamos enseñando, considera lo que hablamos, y el Señor te dará entendimiento en todo. En pocas palabras, medita en esta palabra de día y de noche. Medita en ella y vas a tener el entendimiento, porque el Señor es el Espíritu, es Espíritu, y Él trata nuestro espíritu. Cuando nosotros meditamos en esta palabra, que esta palabra es Espíritu, cuando la palabra sola te enseña, cuando tú meditas en ella, y Dios te está viendo que tú estás meditando en su palabra, no en la palabra de hombre, no en la palabra de Jonathan Bellón, no en la palabra de cualquier hombre terrenal, no, la palabra de Dios es su palabra. Y cuando usted medita en su palabra, Dios lo ve. Mira, Él está mirando mi palabra, y como está mirando mi palabra, yo lo voy a hacer entender mis pensamientos, yo le voy a demostrar mi camino, para que Él camine en el camino correcto, porque mi palabra muestra el camino, dice el Señor. Entonces nos sometemos a esa palabra, creemos en esta palabra, y esta palabra nos transforma, nos santifica, porque esta palabra es espíritu. Por eso cuando nosotros creemos en la palabra, que es por fe, y dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra, ¿ves? Por el oír la palabra de Dios, una palabra de fe. Y esa fe hace que lleguemos a la gracia por medio de la fe. Recibimos regalo de Dios. Todo aquel que cree, mira, hay hombres y mujeres que han oído de Dios, pero no conocen las riquezas de Dios, porque no han dado ese paso, esa oportunidad a creer verdaderamente a Dios, a decirle a Dios, mire Señor, yo he sido altivo, yo he sido orgulloso, yo me creo que yo merezco algo y yo dudo de ti, ayúdame, y me humillo, reconozco que soy pecador, que fallo, que mi mente va de continuo a pensamientos malos, que en mi corazón me crece el mal y siento rabia. Ayúdame, si tú eres Dios y tú me creaste, ayúdame. Yo quiero conocerte, yo no quiero que mi alma perezca, yo no quiero vivir siempre en odio. Dios busca a esos hombres que se humillen, que reconozcan su condición, porque Dios no creó al hombre corrompido, Dios creó al hombre perfecto. Es que fue que entró el pecado, entró la maldad, y luego el hombre siguió buscando las perversidades, la perversión, pero Dios no creó al hombre para el mal. Dios no creó al hombre para que matara, sino para que diera vida, para que engendrara hijos. Dios no creó al hombre para robar, sino para proveer. Dios no creó el hombre para que maquinara malos pensamientos, sino que creó al hombre para que el hombre viera su gloria, que adorara su santo nombre. Para eso Dios creó al hombre. Por eso el hombre, mientras respira, alaba al Señor. Mientras respira, el impío que blasfema de Dios, mientras respira, alaba al Señor, porque el Señor es la vida. Y aunque él no quiera alabar a Dios, es su mismo aire que exhala y exhala, inhala y exhala, está adorando al Rey de Gloria, que fue quien le dio ese aliento de vida, y está adorando a Dios, para que vean, aún el hombre negando a Dios, adora a Dios. Porque mientras el hombre vive
es un adora a Dios. Ve, no lo adora quizás diciendo sea tu nombre bendito, pero con el simple hecho de estar vivo, de respirar, da la gloria de Dios, da la alabanza al cielo, porque está vivo, fue creado. Y esto muestra la gloria de Dios. Considera lo que yo digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Verso 8, acuérdate de Jesucristo, linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de que nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David, resucitó de entre los muertos, según la buena nueva que predico, es lo que quiere decir. Dios te bendiga, amado Ale Javier Ibarra, amén. Estamos hablando bajo el tema, acuérdate de Jesucristo, esfuérzate en la gracia. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque a veces se nos olvida el mensaje de Jesucristo, porque hay mucha gente que predica, pero predica un evangelio diferente y muchos se molestan. Porque uno les dice esto, pero es verdad, predican un evangelio diferente. A veces predican cosas que no tienen que ver nada con el evangelio. El evangelio es salvación, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es la gracia transformadora, el evangelio es la gloria de Dios con los hombres, el evangelio es Cristo, el tabernáculo de Dios, la iglesia del Dios invisible en la tierra, mostrándose de la luz del mundo. Esa es la iglesia, la gloria de Dios, el evangelio puro, es salvación, restauración, no tiene que ver con condenación. Nos condenamos nosotros mismos cuando nos volvemos rebeldes y no obedecemos la palabra. No es que Dios condena, es que nosotros no aceptamos al Dios que salva. No es que Dios quiere la muerte para el hombre, es que el hombre desprecia la vida que está en Dios. Ese es el evangelio, salvación para el que cree. Acuérdate de Jesús el Mesías, del linaje de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio. Ve a esta palabra de salvación, al mensaje que anunciamos, Jesucristo resucitado de los muertos. Entonces, si hablamos de Jesucristo resucitado de los muertos, estamos hablando que el evangelio se trata de vida eterna, de que la muerte no termina con el hombre. ¿Ve? La muerte no es para los que creen en Jesús, porque la muerte es el cuerpo, ¿verdad? Es lo que una vez va al polvo, pero el hálito de vida va a dar cuenta a aquel que lo dio. ¿Ve? Por eso es que Jesús dijo, llegará la hora que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos los muertos oirán su voz, y está establecido que delante de él toda rodilla se doblará, y todos los que están en los sepulcros se levantarán, oirán su voz, pero tristemente no todos tendrán un cuerpo glorificado, sino que muchos se quedarán en un cuerpo de corrupción, en un cuerpo de pecado, irán para eterna condenación, eterno castigo, porque no creyeron en aquel que salve, en aquel que restaura, en aquel que limpia de pecado. Ese es el evangelio, la buena nueva de salvación. El hombre que venció la muerte, el hombre que venció el pecado, el hombre que venció al mundo, y este hombre es Jesucristo. Y el mundo sigue amparándose en sus propios conceptos, en sus propios pensamientos, amando el mundo y las cosas del mundo, pero no nos cansaremos de predicar a Jesucristo. Nos acordamos de Jesucristo, nos esforzamos en la gracia. Por eso es que la Biblia habla conforme al que ha caído. Acércate pues confiadamente al trono de gracia. ¿Quién está en el trono de gracia? Jesucristo, el sumo sacerdote. Se rasgó el velo. Ya no tenemos necesidad de un hombre que interceda por nosotros, sino que todo aquel que humilla su corazón, que se postra, de que reconoce su pecado, que reconoce su maldad, se humilla y alcanza misericordia. Aquel ciego dijo que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de él y se arrepiente, a este oirá. Por eso que en lo que nosotros predicamos es el evangelio de la reconciliación, reconciliar los hombres con Dios. Y para que el hombre se reconcilie con Dios, primero tiene que reconocer su pecado, reconocer su maldad, reconocer que es pecador y que necesita un perdonador, un salvador. Pero si acuérdate de Jesucristo, el mensaje se trata de Jesucristo, que resucitó de los muertos, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, porque en él era la promesa. Está hablando de la promesa. Acuérdate de la promesa, de la profecía que hubo, que se levantaría una vara del tronco de Isaí. ¿Ve? Está hablando de ese linaje de David, Jesucristo. ¿Ve? Y aunque iba a ser quebrantado en la tierra, ¿ve? Pero resucitaría en gloria. Ese es el mensaje. Varón de dolores,
experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro y no lo estimamos. Entonces cuando predicamos mensajes que no tienen que ver nada con Jesús, es como si no lo estimáramos. Es como si tuviéramos en poco sus palabras. Es tiempo de volver al mensaje. Si Cristo viene, prediquemos a Cristo conforme a lo que Él predicó. Predicando de una manera errada. Por eso ese sentir ahorita cuando compartí conforme a Moisés. Moisés habló de una manera errada, airado, ¿ve? Y desobedeció. Igualmente cuenta la palabra de un profeta joven que Dios le dijo, vas a ir a llevar esta palabra, vas a ir por tal camino, vas a volver por otro camino, no vires por el mismo camino. Y si alguien te ofreciere de comer, no comas junto a nadie. Jesús, cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos da un mensaje, hay que cumplirla tal como está escrita, porque así está escrita. Dios no puede negar su palabra. Y si el evangelio se trata del evangelio de Cristo, no podemos predicar otra cosa que no sea el evangelio de Cristo. Y aquel profeta joven desobedeció porque vino un profeta viejo y le dijo, vente, vamos a comer. Y el profeta joven se acordó que el Señor le dio mandato de que no comiera con nadie, que no se detuviera. Pero como el joven no se detuvo, se acordó de la palabra que Dios le dio. Pero el joven siguió su camino, le dijo, no, porque Dios me dijo. Entonces aquel profeta viejo, buscando la manera de hacer caer a ese joven, le dijo, no, un ángel del cielo me dijo. Y si viene un ángel del cielo a hablarnos un evangelio diferente, sea maldito. Solo hay un evangelio establecido en la palabra. No hay otro evangelio, solamente el evangelio de Cristo. Y aquel joven, cuando aquel profeta viejo le dijo, no, el profeta viejo le dijo, no, que vino un ángel del cielo y me dijo, aquel joven creyó y murió. Fue matado por un león. El león que andaba como león rugiente buscando a quien devorar lo mató. Eso tipifica el enemigo que siempre está buscando cómo hacernos caer. Siempre está buscando cómo acusarnos, siempre está buscando cómo tentarnos, siempre está buscando cómo nosotros contristemos el espíritu, cómo nosotros buscando avergonzarnos delante de Dios, porque eso es lo que Él busca, que nosotros pequemos para luego subir al cielo, para luego acusarnos delante de Dios. Por eso la verdad es que el evangelio es una batalla. Cuando buscamos a Jesús, mira hermano, de tanto el Viejo Testamento, puedes ver que hubieron ángeles que socorrieron los hombres de Dios. Dice de Jesús cuando oró en Getsemaní, que dice que vino un ángel y le fortaleció. Los ángeles están para socorrer al pueblo, para socorrer a la iglesia. Pero hasta que nosotros no dejemos de vivir conforme a la carne, conforme al mundo, no vamos a ver la gloria de Dios. No vamos a ver cómo Dios nos fortalece en el espíritu. No vamos a ver cómo vamos creciendo en el hombre interior. Mientras perdemos el tiempo viviendo para nosotros mismos, no podemos ver la gloria de Dios. Jesús en ese tiempo que estuvo con los discípulos le enseñó a morir a ellos, a vivir por fe, a creer a la palabra del Padre, a orar. Y le dijo, Pablo le dice, acuérdate de Jesucristo, el cual es el mensaje, por el cual, pero mire esto, resucitado de los muertos, Jesús resucitado de los muertos conforme al evangelio, en el cual sufro penalidades, en el cual tengo sufrimientos. Pero hubo un momento que yo compartí amén con el amado hermano y me acuerdo que le dije esas palabras, le dije, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque cuando nosotros vamos madurando, aunque estamos siempre, tenemos esta humanidad en nosotros, pero han habido momentos que yo he estado tan, por lo menos mi experiencia, que la cuento como testimonio, que yo he estado tan cargado, tan sufrido con lo que he vivido, cuando veo muchas cosas que me agobian, falsas enseñanzas que no fortalecen al pueblo, enseñanzas que hacen que el pueblo sea altivo, enseñanzas que hacen que los hombres busquen gloria los unos de los otros, enseñanzas que no glorifican a Cristo, que no santifican su nombre, enseñanzas que no hacen que el creyente se fortalezca en la fe. Cuando yo veo todo esto me aflige. Y cuando tengo situaciones bien adversas, estas cosas como que me afligen, como que me cargan. Y luego voy y entro al trono de gracia, me acerco a Él confiadamente y hallo descanso, hallo reposo, recibo esa gracia, ese regalo y comprendo, en medio de mis lágrimas comprendo que así es este camino, que este camino se trata de que nosotros vamos muriendo a la vieja criatura esa, vamos muriendo a como nosotros éramos para vivir conforme a como Cristo es. Ese es el evangelio. No podemos vivir el evangelio de los estancados.
El evangelio de los que no crecen, ¿ve? De los niños, enanos espirituales. Por eso Pablo también en las cartas dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, no le hables palabras sólidas al inmaduro, al que todavía es niño, al que se molesta por cualquier cosa, que es carnal. No le hables palabras sólidas al que todavía vive de murmuración. No le hables de palabras sólidas al que todavía ama el mundo porque no va a entenderlo. Háblale palabras sólidas al que sabe lo que es cargar la cruz, al que sabe lo que es amar a los enemigos, el que sabe lo que es orar por los que nos aborrecen. Háblale palabras sólidas a estos, a los que están sufriendo porque están siendo transformados, porque están sacando su corazón de este mundo. Háblale palabras sólida a los que no aman su vida, sino que aman la vida del Señor. Háblale palabra sólida a esto, porque estos sufren la sana doctrina, estos sufren la sana enseñanza. Acuérdate de Jesucristo que venció la muerte. Acuérdate de Jesucristo que venció el mundo. A Él predica. Predicando a Jesucristo, los hombres no le van a tener miedo a la muerte. Ya no van a vivir en esa servidumbre por temor a la muerte, como todavía hay muchos que dicen que predican al autor de la vida, que dicen que predican al que resucitó de los muertos, pero se acerca la muerte y tiemblan. Sufre penalidades. Pablo sufría penalidades, hasta prisiones. Hasta prisiones. A modo de malhechor. Mira, lo tenían como un malhechor, como un malvado. Un hombre que decía, yo no solo estoy dispuesto, lo podemos buscar en los hechos. Le decía, yo no solo estoy dispuesto a que me metan preso. No solamente yo estoy dispuesto a que me metan preso, decía Pablo, sino que decía, sino a morir por él. Verso 23, Hechos 20. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Verso 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, yo no les he predicado un evangelio falso, yo no les predico un evangelio adulterado, yo les dije lo que hay, lo que es servirle a Jesús. Si queremos crecer en Jesús, tienes que sufrir penalidad. El mundo va a querer matarte. Se va a levantar el infierno para que tú creas un evangelio diferente. Se va a levantar el infierno para que tú te conviertas en un cristiano tibio. Para que tú te conviertas en un cristiano que se somete primero a los hombres antes que a Dios. Para que te conviertas a ellos. Para eso se levanta el infierno. Para que tú te conviertas en aquellos que son guiados por los hombres y no son guiados por el Espíritu Santo. Pero este hombre decía, de ninguna cosa yo hago caso. Yo no estimo mi vida preciosa para mí mismo. La vida mía es preciosa en Cristo. Ese era el mensaje de Pablo. Y decía, por tanto yo protesto este día. O sea, que les quede claro en el día de hoy que yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Yo les hablé la verdad. Queden ustedes seguir la verdad, seguir a Cristo. Eso queden ustedes. Yo les estoy limpio. Porque no he rehuido a anunciaros, decirle, enseñarle todo el consejo de Dios. Dice la palabra en el capítulo 21 de los Hechos, el apóstol Pablo. Dice que, verso 10 del capítulo 21, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a ver nos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Mira, hermano, Pablo vivió lo que vivió Cristo. Aquí pasó lo que y esto fue Dios. O sea, la profecía fue Dios. Cuando dijo ese profeta Agabo, cogió el cinto de Pablo y le amajó. Y dijo, esto va a suceder. Él se amajó las manos. Y dijo, esto va a suceder al dueño de este cinto. Lo van a meter preso. Dijo, lo entregarán de la mano a los gentiles, a los que no tienen pacto con Dios. Mire esto, eso fue lo que le dijeron. Más o menos cuando ellos dijeron, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. O sea, ellos le dijeron a Pablo, no vayas allá para que no te metan preso. No vayas allá porque te van a meter preso. Mira, la palabra profética ahí, el profeta profetizó. Pero más sin embargo, ¿qué pasó ahí? Lo mismo que cuando Pedro le dijo a Jesús, procura que nada de esto te acontezca. Lo mismo que está pasando ahí. Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Pero Pablo dijo, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? O
sea, ¿por qué ustedes están sufriendo? Ustedes sufriendo porque yo estoy sufriendo por Cristo. Si de esto se trata el evangelio, sufre penalidades como buen soldado, bendice a los que te maldicen, ese es el evangelio. Creyendo hoy en día tanto profeta. Hoy en día ningún profeta profetiza así. Mira que te esperan aflicciones, mira que te esperan tribulaciones. No, tú tienes gran ministerio, este es tu tiempo. Oh, se abrieron los cielos. Cuando los cielos se abren, lo que viene es lluvia. Cuando los cielos se abren, la lluvia, la bendición que viene, es la lluvia que riega la tierra para que no nos sequemos acá abajo. ¿Quieres bendición? Esfuérzate, sé obediente, ama la palabra, busca el rostro de Dios, levántate temprano, humíllate, busca su rostro, reconoce que eres pecador, arrepiente de tus pecados, arrepiéntete de tus pecados, vuélvete de tu mala vida, deja de estar hablando de los demás y vas a ver bendición. Entonces creo que se van a abrir los cielos, pero mientras seguimos pecando, mientras seguimos hablando de los demás, mientras seguimos creyéndole a todo el que predica una palabra aparentemente bonita, porque viene tu tiempo, porque hoy hay gran ministerio en tus manos. No. El profeta verdadero te dice, toma tu cruz, sigue a Cristo. Y Pablo les dijo, ¿qué hacen ustedes llorando? Quebrantándome el corazón. O sea, ustedes sufren por mí y a mí me duele porque yo los amo. Pero no sufran porque yo sufro de parte de Cristo. No sufran porque esto a mí, este es mi gozo. O sea, esto es parte de mi victoria, que yo tenga las marcas de Cristo, que yo viva en la tierra las cosas que Cristo vivió, eso es parte de mi victoria. Para mí el sufrimiento es ganancia, porque me da a demostrar que estoy peleando la carrera legítimamente, que la estoy peleando bien, como Dios demanda, estoy en la regla. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal mintiendo. ¿Sabe que de Pablo decían que él era un malhechor? Decían que él era un malhechor. Hoy en día búscate un apóstol que procure eso o que hable mal de él. No, de todos hablan bien. Hoy en día tú no ves un profeta rechazado, despreciado, con las marcas de Cristo, no. De nombre. Esta palabra del versículo 13, amén, esa es la palabra. Esa es la palabra. El siervo tiene que estar dispuesto, nosotros tenemos que estar dispuestos a ofrecer nuestras vidas como sacrificio vivo, santo, dispuesto a terminar en esta tierra como Cristo terminó, que derramó su sangre. Por eso el apóstol Pablo dijo, todavía vosotros no habéis tenido que resistir combatiendo contra el pecado hasta la sangre, hasta derramar la sangre. Todavía ustedes no lo están buscando para matar. Quieren salir corriendo, tienen quejándose por las aflicciones que tienen. Todavía ustedes no han estado presos, todavía ustedes no los han apedreado, ustedes todavía no han vivido nada, combatiendo contra el pecado hasta la sangre. Todavía ustedes no han vivido lo que es un evangelio puro, porque no lo han entendido, no lo han resplandecido. Pero cuando ustedes entienden por qué Jesús dijo, toma tu cruz, cárgala todos los días, entonces vamos conociendo el evangelio. Mire estas palabras, la mitad del versículo 13. Quiero que considere este versículo. No acostumbro a beber, pero me estoy lastimando la garganta, así que me perdonan. Verso 13 de Hechos 21. La mitad de ese verso dice esto. Yo quiero que todo el que está ahí, Eri, Eliel, Ale, Ángela Ponte, la sierva que están ahí, yo quiero que consideremos esta mitad de este verso y que usted y yo lo consideremos, yo también, yo me incluyo. Y nos consideremos si nosotros estamos viviendo el evangelio que vivió Pablo y que predicó Pablo. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, dijo Pablo. Yo estoy dispuesto no solo a estar preso, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Vamos a traer esto en ajo y habichuela. Para esa gente que dice que predica sana doctrina. Yo estoy dispuesto a que me maten en una congregación por defender las palabras puras de Cristo. Yo estoy dispuesto a morir en un concilio. Ese es el sentir de un hombre que ama a Dios. Jesucristo fue a los suyos, a los fariseos, a los de la ley, y les dijo, se debe vivir de tal manera para agradar a Dios. De esa manera ustedes se salvan. Pero siguiendo sus propios caminos, siguiendo mandamientos de hombres, buscando gloria los unos de los otros, buscando ser reconocidos, ser maestros, viviendo ese camino conforme a su justicia y no a la justicia de Dios. En ese camino no hay salvación. De cierto os digo que si vuestra justicia, si su manera de ser no supera la de los fariseos y la de los escribas, no podéis entrar al reino de los cielos. Y esa gente sí eran celosos con la palabra,
pero a su manera. No habían nacido de nuevo, no amaban a su prójimo, no tenían amor y misericordia, solamente eran religiosos nada más, a su manera. Mira, los discípulos de Juan ayunan y los de los fariseos ayunan. Tus discípulos no ayunan. Así hay gente que para ellos eso es el evangelio, criticar a aquel porque sentirse superior a aquel porque aquel no ayuna. Ese es el evangelio que muchos predican. Mira, tus discípulos, el maestro no se lava las manos. Mira, tú no te lavas. Por eso ya a Jesús lo condenaban porque no se lavaba. Para ellos Jesús tenía las manos sucias. Y así hay muchos que ven sucio viven predicando un evangelio de ver el sucio en los demás. Predica lo que Jesús predicó, que me dijo a mí, mira, límpiate primero la viga tuya, Jonathan. Tú tienes una viga ahí que no te deja ver bien. Porque si tú vieras bien, dejara de estar fijándote en el pecado ajeno. Mira el tuyo, arréglate tú día a día. Procura agradarme a mí todos los días. Olvídate de aquel, ora por aquel, que aquel lo arreglo yo. La obra es del Espíritu Santo. Tú habla conforme a la verdad. Y el Espíritu Santo hará. El que no quiera sujetarse al Espíritu Santo, no importa que usted le hable suave, no importa que usted le hable duro, no lo va a hacer. Por eso Jesús dice, esta generación es semejante a los muchachos en las plazas. Le cantamos canciones fúnebres, de lamento y no lloraron. Le cantamos canciones alegres de fiesta y no se rieron. Ustedes no se gozan con nada. Le predicamos un evangelio de mucho amor y no vienen a Cristo. Le predicamos un evangelio rajatabla que si no se arrepienten se los va a llevar el diablo, porque todo el que no se arrepiente en verdad se lo va a llevar el diablo. Porque aquí nadie es huérfano, somos de Dios, somos del diablo, aquí no hay otro camino. Hay camino de vida y camino de muerte. No hay dos caminos. No hay ese, o nos sirve, le servimos al Señor, no hay dos señores. Entonces esa es la verdad. ¿Qué tiempos tan peligrosos vivimos? Le predicamos la palabra de mucho amor. No, este tipo es solo amor. Y Dios no es así, Dios es recto. Dios no es así, todo amor, todo amor. No, eso es libertinaje. Pero viene aquel y le predica lo que se dice rajatabla, palabra dura. No, este tipo no tiene amor. O sea, no hay quien los comprenda. Pues créele a Cristo y su palabra. Acuérdate de Jesucristo. Jesucristo fue fuerte con el que se creía fuerte. Pero fue amor con el que necesitaba ese amor. Discernimiento. Nosotros necesitamos ese discernimiento mucho más en este tiempo. La palabra dice escudriñar los espíritus. Nadie quiere ese don. Nadie quiere ese don, escudriñar los espíritus. La Biblia dice que esté falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual le dará en abundancia. O sea, no te dará en escasez, te dará en abundancia. Pero no queremos sabiduría. No, Señor, yo quiero una casa más grande. No, Señor, yo quiero ser próspero. Queremos las cosas que perecen. Pero no decimos, Señor, lléname mi corazón de amor. No decimos, Señor, dame mi corazón amor y la fuerza para yo perdonar a mis enemigos. Señor, dame la fuerza para yo pedirle perdón a aquel que le fallé, a aquel que ofendí. Eso no lo pedimos, porque no pedimos para Dios. Por eso la palabra dice, vosotros pedid mal, pedid y no recibís. Porque pedid mal, pedid para vuestros deleites. Pero vamos a pedir conforme al corazón de Dios. Pablo sufría penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Y la gente tiene a Pablo a veces, y sí, un hombre de Dios, tremendo testimonio el de Pablo. Pero la gente predica a Pablo a veces, sin conocer el testimonio de Pablo. ¿Por qué dice la palabra que Pablo defendía su ministerio? Porque lo tenían por mentiroso. Mire, a Pablo, estudie la Biblia. Para muchos Pablo lo tenían como si él se lucrara del evangelio. Por eso Pablo dice, yo ni oro ni plata he dependido de nadie. Yo no he codiciado ni oro ni plata de nadie. Yo lo que tengo, mis propias manos, las he tenido para trabajar. Y ustedes lo saben que aquí yo he trabajado para no serle gravoso a nadie. Y cuando me han ayudado, ustedes lo han hecho de buen corazón, no que yo les he pedido algo, sino que ustedes han visto mi necesidad y ustedes me han ayudado y eso lo permite Dios, para que tengamos tesoro en los cielos, porque de eso se trata, el tener tesoro en los cielos. Cuando usted ayuda a su prójimo, cuando usted comparte su pan, usted va haciendo tesoro en los cielos. Pero el evangelio de hoy en día se trata del yo, el yo, el yo. No, yo quiero ser un gran ministro. Yo quiero ser reconocido. No, yo quiero predicar bonito. No, yo quiero que me den parte. Yo quiero ser internacional. ¿Y qué importa si no soy internacional? Que me reconozcan en el cielo. Que Dios diga, mira a mi hijo amado sufriendo ante la tentación. Mira a mi hijo amado sufriendo penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Mira a mi hijo amado, el cual echa a un lado y no le importa el reconocimiento.
con tal de exaltar el nombre de mi Hijo amado. Eso es lo que Dios busca, hombres que le amen y que pongan en alto su nombre. No falsos ministros que se pasan vendiendo falsas profecías y vendiendo un evangelio falso. Eso es lo que vemos hoy en día. Motivadores, engañadores, diciendo paz, paz, y no hay paz. Si no buscamos a Cristo y si no estamos en Cristo, no hay paz. Solamente Él es la verdadera paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre mucha morada hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Pero voy pues a preparar morada, a preparar lugar. Voy a prepararle un cuerpo glorificado. Para los que creen en mí, van a ser resucitados en gloria, en un cuerpo incorruptible. Esa es la enseñanza bíblica. No tendrán parte en la muerte segunda. Esa es la enseñanza bíblica. Por eso el que ha conocido la verdad, el que está firme en el fundamento eterno, sabe que el vivir y que el morir es ganancia. Sabe que va a vencer la muerte. Sabe que le va a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Si Cristo es mi salvación, Cristo es mi vida, Cristo es la victoria. Yo he creído en Él, he permanecido en Él. Voy sufriendo penalidades como un buen soldado de Jesucristo. No he creído un evangelio diferente. He permanecido en el Espíritu Santo, me da testimonio cuando siento ríos de agua viva, cuando sufro por causa de Él. Ellos saben hacia dónde van. Su pueblo conoce quién es su Señor. No se dejan engañar. Han echado mano del depósito que Dios le ha dado. Han aprendido a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Lloran en la tierra. Van llorando el que siembra la preciosa semilla, pero volverá con gozo recogiendo sus gavillas. Cuando venga el Señor tienen recompensa, porque viven para Él. Sufre penalidades, hasta prisiones, aunque te digan malhechor. ¿Ve? Verso 10. ¿Verdad? Volvemos a 2 de Timoteo capítulo 2, verso 10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Y nosotros todos lo soportamos por amor a los escogidos. Hemos aprendido a soportar eso, a madurar, a entender que el que no ha venido a Cristo tiene oportunidad. Que mientras viva hay esperanza. Sigamos trayéndolo, predicándole con cuerdas de amor. Mira, hermano, nosotros le hemos hablado a muchas vidas. Yo le he hablado a vidas, hermano, que quizás a mi entendimiento humano se perdieron. Se perdieron, hermano. Y puedo decir que se perdieron algunos porque se quitaron la vida. Y amistades mías, las cuales amé, estimaba. Yo sabía que tenían la necesidad del Señor, pero yo les predicaba a Cristo y les decía que había esperanza en Dios. Y me decían, sí, yo sé que Dios es bueno, pero le dieron la espalda a Dios. Vivieron una vida de espalda a Dios y hubo un día que Satanás ganó ventaja, se quitaron la vida. Por falta de consejo no fue. Y esto duele, hermano. Yo he sentido que son derrotas. Así me he sentido a veces, son derrotas y quizás no es así. Pero yo quisiera que hubieran sido salvos. Yo me hubiera gustado verlos gozándose en el Señor. A mí me hubiera gustado verlos, que ellos sintieran la presencia de Dios, que ellos sintieran ríos de agua viva, que ellos hubieran recibido la gracia, el poder de Dios y tuvieran ese llamado a predicar y verlos con el gozo de la salvación. Cuánto me hubiera gustado esto, pero no creyeron. Mi obligación no es que crean, mi llamado no es que obligarlos a que crean, sino a predicar el Evangelio. Bienaventurados los que creen. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Mira, hermano. Amén. Y vamos para esos textos. Amén. Vamos terminando con esos textos que menciona Javier Ibarra, mi amado hermano y amigo. Amén. Que sé que también está sufriendo penalidades como buen soldado. Así debemos mantenernos. Amén. Y por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos. Entonces, todos nosotros fuimos llamados. Tenemos llamado a seguir al Señor, pero el Señor al final es el que escoge. El que dice, ven buen siervo fiel. Dice que Él a las ovejas, sus ovejas, las pondrá a su derecha, a su diestra, a su servicio. Pero a los cabritos, a los rebeldes, a la izquierda. ¿Ves? Esto es la cizaña, los que no creyeron, los rebeldes, los desobedientes. Todo esto a la izquierda. Pero Él decía, por tanto, todo lo soporto por los escogidos. Entonces, nosotros tenemos que entender, aprender que hay niños en la fe. Ya a mí me duele cuando veo una persona de por lo menos un mínimo 10 años, ¿verdad? Apenas yo voy para 8, me reconcilié ahorita, siempre vivo en continua reconciliación.
porque este es el evangelio de la reconciliación. No es que yo vivo pecando, porque el que tiene el Espíritu Santo no peca, mientras se mantiene en el Espíritu Santo no peca. No peca porque el Espíritu Santo está en él, porque él ha creído en Cristo y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Es de eso que se trata, no peca, porque él se ofreció una vez y para siempre, ¿ve? Y mientras nos mantenemos, ¿verdad?, bajo su cobertura, su sangre nos limpia de todo pecado. No es que somos infalibles y no nos equivocamos. No, nos podemos equivocar, ¿ve? Podemos fallar, puede en un momento descuidarme y pecar, Dios me libre, porque eso es ofender a Dios. Y Dios se duele, y todo pecado tiene justa retribución. Aunque Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades, todo pecado tiene justa retribución. Al hombre le conviene no pecar. Eso es lo que le conviene al hombre. Pero de que todo hombre que vive en la tierra está propenso a fallar, está propenso a fallar. Sea cristiano o no sea cristiano, está propenso a fallar. Pero su sangre nos limpia de todo pecado. Pero hay unos que han madurado, ¿ve? Hay unos que han madurado. Pero hay otros que son débiles en la fe. Entonces el evangelio mal enseñado a veces hiere al débil y puede hacer que el débil se aparte. ¿Ve? Eso es el débil. No todo el mundo ha alcanzado una madurez. No todo el mundo tú puedes hablarle una palabra fuerte porque no lo entiende, todavía es débil. Y puede caer. Por eso el apóstol Pablo decía, si tu comida puede ser causa de tropiezo a tu hermano, pues no te la comas. Quizás para ti tú sabes que para ti no es pecado porque tú has alcanzado una madurez. Pero él cree que peca, pues no te la comas. Porque vas a hacer que tu hermano peque. Pero no queremos esforzarnos en crecer en madurez. Muchos niños todavía. Entonces el creyente tiene que entender que siempre, hermano, siempre mientras yo viva, mientras usted vive en la tierra, usted está expuesto para aprender. Y Dios quiere enseñarle. En todo tiempo, en todo lugar, por medio de diferentes situaciones, Dios quiere enseñarle. Y eso es parte de esta vida, un aprendizaje. Hasta el último día que estemos en la tierra. Usted puede verlo en Jesús cuando fue a ser crucificado. Dice que por lo cual padeció, aprendió obediencia. O sea que hasta el final de su vida, Dios te bendiga. Tim, Dios te bendiga mucho. Lucy, comadre de boda y vecina, Dios te bendiga mucho. O sea, si Jesucristo da testimonio de que aunque Él era hijo, clamó y rogó y fue escuchado a causa de su temor reverente, o sea, fue escuchado a causa de su respeto al Padre, de su vida de obediencia. Dice, por lo cual padeció, aprendió obediencia. Siempre hemos dicho esto. ¿Por qué muchos no crecen en obediencia? Porque no quieren padecer. Sufre penalidades como buen soldado de Cristo. No seas como muchos que creen que están bien, pero no están. No están. Cuídese de eso. Y hay muchos que han creído en su evangelio diferente. Y les amamos y los abrazamos. Pero hay muchos que no es que son pequeñitos, es que creyeron un evangelio diferente. Un evangelio acomodado a su propia vida. Un evangelio sin cruz, sin negarnos a nosotros mismos. Un evangelio que ya no nos importa el prójimo. Un evangelio donde el centro de nuestra vida somos nosotros mismos. Y eso es un evangelio diferente. Por eso Jesucristo dijo, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Ve, todo aquel que se ame a sí mismo, que ame su alma, que tenga miedo a morir por causa de mí, todos estos se perderán. Pero los que están dispuestos a derramar su vida por amor a mí, ve, todos los que se desprecien a sí mismos por amor a mí. Por eso Jesús dijo, y el que no despreciare aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso lo dijo Jesús. Eso es palabra de vida eterna, palabra que no se enseña, porque muchos enseñan un evangelio diferente. Dios te bendiga, Luis Ángel de Jesús. Varón, bajo el tema, acuérdate de Jesucristo. Esfuérzate en la gracia, porque la gracia de Dios, la gracia, ese regalo inmerecido, es lo que nos ayuda a crecer y a poner la palabra de Dios por obra. No es con nuestras propias fuerzas. Por nuestras propias fuerzas no es. Es por la gracia de Dios. Es por su regalo. Y su regalo es el Espíritu Santo. Su regalo es la palabra. Su regalo es la salvación. Su regalo es Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿ve? Ha dado un regalo a Cristo. Ha dado a su Hijo unigénito. Y cuando a ti te dan algo que es un regalo, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Cristo es el regalo. Cristo es esa gracia que nos ayuda a agradar al Padre. Cristo es quien nos ayuda a perseverar hasta el fin. Cristo es el mensaje y el mensajero. No se trata de nosotros. No se trata del predicador, que mucha gente le gusta. Mi hermano, me gusta hablar las cosas como son.
Huye de eso, que lo que están es tocando sus emociones. Y mucho engaño de mano, y mucha palabra, y mucha lengua sin entendimiento. Y la gente no crece, niños inmaduros. Le hablaron 4 lenguas y después se hacen esclavos de aquel predicador. Busque el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le va a hablar en la lengua que usted entiende. La Biblia está en español para que usted la entienda. Ahora, no nos gusta obedecer la Biblia. Déjame salirme de esa línea porque muchos van a brincar ahí. Vaya lo que el apóstol Pablo habla bien conforme a ese entendimiento que él tenía, que no cumplimos con la palabra. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. O sea, a veces yo tengo que sufrir, ve, como ahora. Prefiero callarme y no meterme una línea que es bastante fuerte, por amor a los pequeñitos, ve, por amor a los escogidos, para que ellos crezcan, para que entiendan que este camino es así, que a veces tenemos que callar, que a veces tenemos que sufrir, que a veces conociendo una palabra de verdad, pues tenemos que callarnos. Por eso yo siempre he dicho, ¿verdad? Y gloria a Dios que a veces sucede que hay personas que me escriben en privado y puedo ayudarla. Y siempre digo, si Dios no está en el asunto, si Dios no me ayuda, no te puedo aconsejar, porque aquí el consejero es el Espíritu Santo. Aquí Jonathan Bellón es nadie. Si el Espíritu Santo a mí me abandona, yo voy a ser una pelota de carne pecadora y me corrompo. Yo no tengo fuerzas para levantarme, yo no tengo nada en mí mismo. Ha sido un regalo de Dios, el don de Dios, lo que me ha mantenido en pie. A mí me conviene y yo voy a dar cuenta delante de Dios. Si yo no exalto a Dios, a mí me conviene predicar la palabra tal como está. A mí me conviene porque yo voy a darle cuentas a Él. No se trata de mí, no se trata de mi apariencia, se trata de Él. Y por eso sufrimos. Y por eso todos lo soportamos por amor a los escogidos. Y le predicamos la verdad. Que el evangelio no es para cobardes. El evangelio es para gente que está dispuesta a que los rechacen, a que los maltraten y se mantengan amando a Dios. Que encomienden su causa a Dios. Dios mío, tú sabes lo que estoy sufriendo, pero en ti esperaré. Pacientemente esperaré en ti. Y tú me librarás de este pozo de desesperación. Tú me levantarás del lodo cenagoso. Pacientemente esperaré en ti, porque tú eres mi socorro. ¿A quién iré sino a ti? De eso se trata el evangelio, de los que confían en Dios. Todo lo soportamos por los escogidos. Y termina diciendo del 11 al 13. Vamos a trazar estos 3 versículos que les gusta malinterpretarlos a muchos, porque es la verdad. Vamos a trazar estos tres versículos, 11, 12 y 13. Vamos a terminar con ellos, pero vamos a buscarle el entendimiento de lo que conforme a Dios nos está dando. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y aquí está hablando de la inmadurez de muchos. Si somos muertos con Él. O sea que eso hablaba los otros días, cuando nosotros fuimos bautizados, eso representa que tú fuiste sepultado. Por eso dice, si alguno creyera y fuere bautizado. No está hablando de que tú creíste, te bautizaste sin saber para qué es el bautismo. Porque hoy en día a veces ni le enseñan bien lo que es el bautismo. Y los bautizan. Como dicen por ahí, meten un pecador mojado y sacan un pecador seco. No, meten un pecador seco y sacan un pecador mojado. Eso no se trata. Cuando usted lo bautizan, usted está sepultado. ¿Ve? Usted está muriendo en Cristo. ¿Ve? Usted está siendo enterrado con Él, la vieja criatura. El viejo Jonathan está siendo enterrado. Pero hay otro, usted está confiando. Escuche esto. Cuando usted lo bautizan, que usted lo están sumergiendo en la agua, usted está confiando que el que lo sumergió lo va a levantar. Porque si fuera un enemigo el que lo está sumergiendo y lo va a ahogar, usted no se deja bautizar. Pero usted sabe que el que lo va a sumergir, usted confía que lo va a levantar. Por eso usted voluntariamente se deja bautizar. Y eso significa cuando usted se sumerge en la agua, ahí está muriendo su vieja criatura. Usted está siendo sepultado con Cristo. Usted fue enterrado en la agua. Tipifican la muerte del Señor para que usted salga en resurrección de vida. Ya usted va a vivir conforme un hombre espiritual. Usted es nueva criatura. Tiene que entender eso. Para eso es el bautismo. Conforme a esto que está hablando, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, crucificados con Él, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Entonces,
también viviremos con Él. Entonces, ¿por qué muchas personas no pueden mostrar la gloria de Cristo? No hay un crecimiento, no hay una espiritualidad fuerte, no hay un carácter de un hombre de Dios, porque no han sido crucificados con Él. ¿Ve? No han muerto con Él y todavía está viva la vieja criatura que quiere vivir conforme a los deleites, a la vanidad, a los deseos del mundo, a la vanagloria de la vida. Estos no han entendido lo que es morir en Él. Pero cuando somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, ¿ve? Sufre penalidades como buen soldado. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Jesucristo dijo, y el que no aborreciere aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y lo más triste hoy en este tiempo es que hay una generación que se engaña. Y yo estoy hablando de una generación que profesa fe. Porque el que es impío, el que no busca de Dios, el que está en el mundo, en los delitos y pecados, muchos de ellos saben que están mal. Ni tan siquiera se esfuerzan en seguir al Señor. Ellos saben que están mal. Pero aquel, yo entiendo que está mal, pero cuán mal está el que se cree que que puede engañar a Dios. Ese sí está bien mal, que se cree que puede engañar a Dios, que vive para sí mismo en los placeres de esta vida, pero dice, Dios es bueno, sí, Dios es bueno. Pero con nuestra vida lo estamos negando cuando no morimos a nosotros mismos. Como dice aquí, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Por qué muchos no van a reinar con Él? Porque no quieren sufrir. Llegaría el tiempo en que no querrán sufrir la sana doctrina. Este es el tiempo. Llegaría el tiempo en que no quieren negarse a sí mismos. Llegaría el tiempo en que no quieren vivir para Cristo, sino que van a vivir para sí mismos. Llegaría el tiempo en que van a profesar a Dios con sus labios, pero van a amar el mundo y las cosas del mundo. Ese es este tiempo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Bueno, triste eso. Sierva, pero Digna Peralta, sierva, pero si usted ha creído, alguien ore, alguien la bautiza. Yo no sé si es de cerca, pero si está cerca, llega a estar cerca, la bautizamos conforme a la Biblia. Ve, conforme a la Biblia, porque el que conoce la verdad, si en algo tiene que ayudarla, si en algo tiene que, porque hay un orden, pero un orden conforme a lo de Dios, ve, que ha tenido un llamado, como estamos hablando, a ser sepultada, pero si la puede ayudar en algo, si algo tiene que arreglar de su vida algo, entendiendo que el que la va a bautizar no la bautiza, sabiendo que después usted va a seguir practicando algo mal, ¿ve? Trataría de que arreglara su vida primero, yo no la conozco, pero si en todo está apto para ser bautizada, ¿qué impide que sea bautizada? ¿Ve? Le digo porque el que tiene conocimiento de lo que hace también va a procurar, ¿verdad? Que no sea que la bautice, y tiene que conocerla, ve que hay un testimonio de que ama las cosas de Dios, porque yo estoy viendo el mensaje, pero verdad no la conozco, pero si la conociera, yo sé que el Espíritu Santo va a ver, con 5 minutos de diálogo, el Espíritu Santo da testimonio de lo que haga usted, eso se lo aseguro. El Espíritu Santo da testimonio y el Espíritu Santo me va a decir, bautízala o no la bautice, la bautizamos. Para eso Dios llamó, para ser discípulos. Decir mucha gente lo impiden, sé que eso está pasando, tristemente eso pasa. Las personas con hambre de bautizarse, de servirle al Señor, y los hombres ponen muchas excusas, y a veces le ponen un protocolo y algo que, diantre, eso es triste de verdad. 11 años sentada en una silla. Wow. Me voy a tomar la tarea que luego le voy a escribir amén por mensaje. Vamos a orar por eso y luego le vamos a escribir por mensaje y va a haber un cambio en su vida, va a haber, porque quizás a veces Dios hablábamos en la escuela bíblica, hablábamos eso ayer, viernes, en la escuela bíblica, y a veces es que hay un paso que quizás pues no nos tomamos el atrevimiento. Pero una congregación no encierra la obra de Dios, no puede encerrarla. Gloria a Dios que usted no se ha apartado, fíjate, la felicito por eso. Que así sea sufriendo eso, se ha mantenido ahí. Y Dios ve eso. Y créame, Dios recompensa. Dios no se queda con nada de nadie. Si usted ha permanecido 11 años en fidelidad, Dios la va a recompensar. Usted téngalo por seguro que Dios la va a recompensar. Pero a lo mejor hay algo que usted tiene que hacer. ¿Ve? Usted tiene que moverse quizá en alguna manera, en creerle. Y si consigue a alguien que la bautice, que la bautice.
Si hay un ministro ordenado que puede bautizarla, un hombre con el entendimiento, con Espíritu Santo, y la puede bautizar, usted se bautiza para Dios y después usted sigue hablándole a las vidas. No necesariamente necesita que le den una parte en la congregación. Eso yo hablaba ayer en la escuela bíblica, que hay personas que, por eso la felicito, porque hay personas que se han apartado porque no le dan parte. Quizás han sido bautizadas, pero no le dan parte, las rechazan. Y estas personas queriendo trabajar para el Señor en la congregación terminan apartándose. Pero yo le decía, pero en la calle hay vida, que tienen sed de una palabra. Entonces, en la calle la mies es mucha, mas los obreros son pocos. O sea que aunque no me den una parte en la congregación, eso no impide que yo le hable a las vidas. Si usted está en una congregación y es el pastor que se niega a bautizarla, escape por su vida. Porque 11 años es tiempo de más, yo entiendo, para que ya se hubiera bautizado. A veces que ponen una excusa o ven algo, ¿verdad? Que no voy a entrar en muchos detalles, pero a veces ven algo que ellos entienden que no te pueden bautizar. Pero ¿qué haría Jesús? Ese es el problema. ¿Qué haría Jesús? Nosotros tenemos que predicar el evangelio de Jesús. ¿Qué haría Jesús? Jesús la hubiera bautizado. Ese es el problema, que no vivimos el evangelio puro de Jesús. Y de esta manera muchos lo niegan. Por eso dice, si le negáremos, Él también nos negará. Sí, yo me lo imaginaba que iba por ahí. Por eso iba a tocar esa línea. Tiene que buscar a alguien que lo haga. Porque aquí muchos no me van a apoyar. En esa línea muchos no me van a apoyar. Y ahí hay el ruego de que yo sé que hay pastores que lo hubieran hecho y pastores que son de Dios. Y yo los he conocido, que la hubieran bautizado, pocos, pero la hubieran bautizado aún sabiendo su situación. La hubieran bautizado. Porque la otra parte le toca a Dios. Porque no entienden que ya usted se entregó a Él y usted le pertenece a Él. Mucha gente no tiene ese discernimiento, una capacidad de Dios. Por eso es que estamos mal, como muchas veces ministros están mal como iglesia. Porque eso le toca a Dios. Quizá hubieran hecho ese paso y ya Dios hubiera tratado con él. Pero ahora mismo delante de Dios, cuando uno se une a una mujer, usted se allega a una mujer, ¿qué dice la palabra? Tómala. O sea, hazte de ella, no la repudie. Porque tú le llegaste a su intimidad. Pero no leemos eso. O sea, nosotros a veces, ese es el problema de este tiempo, que escudriñan o tienen en poco las palabras de Jesús. Y no conocen, hermano, quieren vivir conforme a la ley. Entonces, cuando un hijo de usted robe conforme a la ley, tiene que picarle la mano. Pero cuando un hombre se allega a una mujer, el padre dice, tómala. Porque ya tú tocaste su dignidad, usted ya la deshonró en pocas palabras. O sea, entonces la vas a dejar. O sea, hay cosas que le va a tocar a Dios, eso es al tiempo, su oración. Pero lo que es primordial es que usted creyó en Jesús, se bautice y punto. Eso es lo que dice la Biblia. Pero el hombre sigue poniendo excusas y esto y no, hermano. Tristemente es así. Por eso le digo, sé que hay hombres como el pastor que tiene que no la va a bautizar. Pueden pasar 20 años y no la va a bautizar. Eso tiene que orar y pedirle dirección a Dios. Hay pastores que yo sé que la bautizarían por amor al Señor, por amor a su alma. Porque usted creyó en Jesús, usted no creyó en ningún hombre. Oh, amén, gloria a Dios. Bueno, ya dio el paso, ahora él no tiene excusa, sierva, no tiene excusa. Pero todo el que dice la palabra que si le niegan, entonces muchos niegan su palabra, muchos niegan su enseñanza. Dice que si le niegan, Él también nos negará. Entonces, a muchos les gusta usar mira este tema, este es bueno de verdad, este versículo es bueno. Porque a muchos les gusta el verso 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No te preocupes, y yo me gusta usar mucho, el Señor Jesucristo permanece fiel, porque Él permanece fiel. Pero hay que entender ahí todo el contexto completo. Antes de llegar a este versículo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Antes de llegar a Él dice que si le negamos, Él también nos negará. Entonces, Él permanece fiel a su palabra, porque Él no puede negarse a sí mismo, como termina ese versículo, el 13. Él no puede negarse a sí mismo. O sea que si nosotros morimos siendo infieles, Él nos negará. Él no puede ser infiel a su palabra, Él es fiel. Y dice, si fuéramos infieles, si le negamos, Él también nos negará.
O sea, Él no puede venir y que nosotros vivimos sin arrepentirnos, vivimos en maldad. Y Él no va a permanecer fiel a perdonarnos cuando nosotros morimos en el mal, cuando nosotros nos mantenimos en rebelión. No, si nosotros permanecemos fiel también, humillados, entonces su misericordia nos alcanza. ¿Ve? Si permanecemos buscando su rostro, humillados bajo su mano poderosa. Porque si le negamos, muchos niegan su palabra. Si yo no me niego a mí mismo, estoy negando su palabra. Si yo no tomo mi cruz, estoy negando su palabra. Porque la palabra es la que dice, su palabra dice, toma tu cruz todos los días. Si yo no tomo mi cruz todos los días, yo estoy negando su palabra y punto. Aunque más que diga que soy un ministro, porque el problema es que nosotros en este tiempo se cree que tener un don es lo que te aprueba. Que tener un ministerio es lo que te aprueba. Que tener muchos años en el evangelio es lo que te aprueba. Eso no es lo que te aprueba. El que da testimonio es el Espíritu Santo. Eso es lo que nos aprueba. Que vivamos irreprensibles, sin mancha, guardándonos del mal, procurando pelear contra el pecado. Eso es lo que nos aprueba. Nuestra obediencia en agradecimiento, con un corazón voluntario, eso es lo que nos aprueba delante del Padre. Mire, voy a terminar con estas palabras. Dios es un Dios de poder, todopoderoso. Dios está en control absolutamente de todas las cosas. A Dios no se le escapa nada. Mas Dios es un Dios de valientes, de un pueblo que le cree, de un pueblo que se esfuerza, de un pueblo que confía en Él, de un pueblo que procura poner por obra su palabra. Dios es un Dios de valientes. Por eso Jesucristo vino y sufrió muchas cosas, pero fue valiente. ¿Ve? Se mantuvo, proclamando la verdad. ¿Ve? Y de esta manera nos trae un mensaje, nos trae una enseñanza de que como Él vivió, así debemos vivir nosotros, ser valientes. Amén. Y permanecer en su palabra, porque Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Su misericordia es para siempre con los que le aman, con los que le buscan. Eso es amén. Y dice que su misericordia es para siempre. Mira, está bueno, vamos a terminar con ese versículo. Porque a veces ese versículo, en el entendimiento humano, en el entendimiento con un corazón no puro, para muchos es como este versículo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y hay gente que puede tomar este versículo, para decir, no, que vamos a ser infieles, que Él permanece fiel. Es como decir, pequemos para que nos vengan, porque no estamos bajo la ley, es por gracia. Cuando el pecado abundó la gracia. Pequemos para que la gracia abunde, no es así. No es pequemos para que la gracia abunde, no es así. No es que, vamos a ser infieles para que Él permanezca fiel, no es así. No es así. Abundó el pecado porque en el mundo abunda el pecado. Sobreabundó la gracia porque todavía hay oportunidad para todo aquel que cree. Sobreabundó la gracia porque hay personas que han oído el mensaje de Cristo, llevan 5 o 10 años escuchándolo y han seguido pecando. Y la paga del pecado es muerte y no han muerto. ¿Por qué? Porque sobreabundó la gracia, porque la misericordia de Dios, mientras viven, la misericordia de Dios ahí está presta para socorrerlo. Por eso es que la misericordia de Dios permanece para siempre, porque aún el que se perdió, el que está en el infierno, el que un día escuchó el mensaje y está siendo atormentado por demonios, como dice la Escritura, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, todos aquellos saben que Dios es bueno y que su misericordia permanece para siempre, pero ellos en la vida despreciaron esa misericordia. Si el vaso es sencillo, escuche lo que le voy a decir. Esos pecados usted no los va a vencer. Esos pecados el Señor los va a vencer por usted. En algunos mensajes lo he comentado, hay pecados en el hombre, que el hombre los oculta en su corazón. Pero ese pecado, el que sea, al confesarlo, Dios sabe que usted no quiere reincidir en él. Dios sabe que usted está pidiendo ayuda. Y Dios sabe que no puede. Cuando le decimos, Señor, no puedo, yo no voy a luchar con él, está aquí, mírame, sea el que sea.
Yo necesito que tú me ayudes. Esa es la gloria de Dios. A eso es lo que se refiere la palabra que dice que para Él, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Eso es lo que se refiere. Cuando hayan situaciones, cuando hayan pecado, porque yo lo viví. Y el hombre me juzgaba, me condenaba. Muchos no me levantaron, muchos me despreciaron cuando yo empecé en este caminar. Cuando yo le compartía a alguien y le decía, hay un pecado que yo no puedo levantarme. Me condenaban, me señalaban. ¿Ve? Pero yo me encomendé a Dios y dije, yo no voy a pelear más, Señor, porque no puedo levantarme, ayúdame. Yo estoy peleando con mi propia fuerza y no puedo dejarlo, me molesta, contrito el espíritu, me duele, lloro y quiero dejarlo y no puedo, caía y hacía fuerza y estaba 2, 3 días luchando y caía de nuevo. Hasta que dije, yo no voy a luchar más nada, Señor. Tú sabes que no puedo, yo necesito de ti. Yo no voy a esforzarme con mi propia fuerza, no puedo. Y ese pecado desapareció. Ni cuenta me di cuando dejé de practicarlo. Y ahí entendí que para lo que para mí era imposible, para Él era posible. Por eso es que por gracia y toda la gloria es de Él. Por eso el mensaje dice, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia, esfuérzate en el regalo, en el perdón. Confía en Él y Él hará. Así que como a mí me ayudó, yo comprendo, sierva, que a ti también de esa misma manera te va a ayudar. Como dice Derek, por fe, por fe. Señor, yo no puedo, pero tú me vas a ayudar. Y Él te ayuda. Creerle. Pero no con tu propia fuerza porque vas a caer. Si es por tu propia fuerza, vas a caerte otra vez, vas a caerte porque no confías en ti. O sea, en que tú con tu propia fuerza vas a poder lograrlo. Y no te caes. Porque vas a intentar hacerlo por tu fuerza. Pero cuando el pecado está a la puerta, tú dices, Señor, mira, el pecado está a la puerta, yo no puedo, socórreme, aquí estoy, tú puedes hacerlo, ayúdame. Ve, y la fe en Él vence el pecado. Así que les amamos, Dios te bendiga, Richard Romero. Hemos compartido, amén, con ese sentir. Acuérdate de Jesucristo, ya que muchos no predican a Jesucristo y predican un evangelio diferente a Jesucristo. Y lo más triste es que muchos tienen nombre. Dios te bendiga, Richard. Muchos tienen nombre de predicador y el mensaje está lejos del mensaje de Cristo. No predican a Cristo. Predican un mensaje diferente. Es triste, pero algún día vamos a ver, allí vamos a ver quién tiene la razón delante de los hombres. Es como el fariseo. Jesús les dijo a ellos, a los maestros de la ley, ustedes se justifican delante de los hombres. Ustedes de uno delante de los otros, unos a otros, se justifican y dicen que están bien seguros delante de su concilio. Como ustedes son un concilio, ustedes se defienden unos a otros, delante de ustedes se justifican, ustedes también. Usted dice, no, nosotros somos los grandes, pero delante de Dios lo que ustedes tienen por sublime, por grandioso, por irreprensible, delante de Dios apesta. Es abominación, es desagradable. Ustedes se justifican los unos a los otros, pero no es así, están mal y no reconocen que están mal. Ve, pero nosotros reconocemos que necesitamos de Él y sin Él no somos nada. Eso nosotros lo hemos reconocido, que estamos en pie por la gracia y la misericordia de Dios. No es porque, vuelvo y lo digo sin miedo ninguno, no es porque somos los más que oramos, los más que leemos, los más que ayunamos. No, hacemos todo esto en obediencia y porque la palabra nos habla de nuestro Señor, el Señor que amamos. Pero la salvación es por Él que estamos en pie. No es por nuestro intelecto, no es por nuestros dones, no es porque somos los más consagrados. Esa jactancia de los más consagrados, déjaselo a otro. Nosotros por fe estamos en pie. Así que les amo, sierva. Cuente con mis oraciones a su favor, Diana. Cuente con mis oraciones. Amén. Que creemos que pronto va a dar testimonio de que el Señor te ha levantado, ha subido un más escalón, otro escalón. Porque el camino del creyente así, escalando peldaños. Hay quienes creen que ya lo alcanzaron todo. El apóstol Pablo decía, no como si ya lo hubiera alcanzado, sino que prosigo a la meta. Pero hay quienes predican como que ya lo alcanzaron todo. Son los irreprensibles, los predicadores querubín, los predicadores arcángeles. Hay muchos por ahí así. Los predicadores de 20 alas. No, hermano. Por eso hay que tener cuidado porque de lo mismo que nos jactamos, pronto, si nos descuidamos, pecamos. Caemos en eso mismo. Por eso cuando dice la palabra, considera a tu hermano, no sea que tú seas también tentado. O sea, cuídate, no sea que tú también caigas. ¿Ves? Porque aquí dependemos de Dios, estamos encomendados a Él. Amén. Quería contarle, ¿verdad? Un
un testimonio de algo que viví. Amén, creo que lo puedo contar como en 5 minutos. Hubo una vez que Dios trata por medio de diferentes maneras y gente que no cree en sueños. Mire, hermano, Dios hace como Él quiere. Y más cuando el hombre empieza, cuando el hombre se reconcilia con Dios y empieza a buscar de Dios, Dios trata con el hombre de muchas maneras. O sea, Dios no está encerrado mire, hermano, esto va a sonar fuerte, pero lo voy a decir. Esta es su palabra. Su palabra da testimonio de Él, pero Él no está aquí encerrado. Él no está aquí encerrado. Él hace como Él quiere. Él no va a hacer algo que contradiga su palabra, pero Él no está aquí encerrado. Él es espíritu. Esta palabra da testimonio de Él. Esta palabra da testimonio de Él. Como nosotros debemos dar testimonio de Él. ¿Ve? Testimonio de Él. Pero Él es Él. Nosotros no alcanzamos lo que es Él. Tenemos que entender eso, que el Evangelio se trata de Él, el grande Él. Nosotros no nos podemos comparar al amor de Dios. Él nos ha dado su amor, pero Dios ama más que nosotros. Dios es más santo que nosotros. Dios tiene más misericordia que nosotros. Dios es perfecto. Nosotros vamos luchando para alcanzar esa perfección. Pero eso es que lo predicamos a Él. Él es el predicado. Amén. Así que iba a hablar que una vez tuve un sueño, estaba al lado de un río, caminaba por una vereda al lado de un río. Y cerca de la vereda vi un árbol bien grande, un árbol seco. Bien grande y seco. Y yo no sé qué pasó, que yo me acerqué a ese árbol para tocarlo. Y una de las ramas del árbol sacó así, me dio un azote en la mano y me la apretó. Y yo me asusté. Y yo jalé la mano. Y se me quedó la marca. Y yo aprendí que al árbol seco uno no se arrima. Hay árboles secos que están sembrados junto al camino para el entendido, pero están secos. No te pueden dar sombra, no te pueden dar fruto. Lo único que pueden hacer es lastimarte. Pero tú tienes que permanecer en el camino. Tú tienes que entender que en el camino la luz es el Señor. Por eso cuando yo jalé la mano de aquel árbol seco, que yo no sé por qué yo le extendí la mano al árbol seco, desde ese día Dios me dijo: el que no dé fruto, el que tú sabes que está años plantado en mi casa pero no da fruto, no crece, se ha secado ahí, no trate de ayudarlo, porque yo le estoy dando mi palabra, porque lleva años sentado escuchando palabras pero no quiere moverse, no quiere dar fruto, se secó en la casa, se secó junto al camino. Hay árboles secos junto al camino. Seguí caminando por la vereda y encontré muchas fundas, y cuando pegué a abrirla, habían linternas, ¿verdad? Lámparas, diferentes lámparas, y con las baterías para dar luz. Yo entendí que manteniéndome en el camino es que voy a ver la luz de Cristo. Así que Dios lo continúe bendiciendo, familia. Les amo. Dios te bendiga, Rivera, Ale Resto. Dios te bendiga, querido amigo y hermano. Dios es más que bueno. Dios me ha permitido tener una familia hermosa, una familia bonita. Y yo doy gracias a Dios por eso. Dios sabe que a veces yo quisiera estar en su presencia, sea de la manera que sea. Sea de la manera que sea. Nadie quiere sufrir una muerte larga ni agonizante. Pero la muerte no debe ser temor para nosotros. La muerte es el último paso del creyente. Entonces, a veces muy pocos tienen este sentir. ¿Cuántos hay que quieren ser tan imitador de Cristo? Señor, si tú moriste, yo quiero imitarte hasta en tu muerte. Mire, el apóstol Pedro dijo: yo no soy digno de que me crucifiquen como él. Dicen que él dijo: crucifíquenme en boca abajo, porque yo no soy digno de que me crucifiquen como él. Entonces no queremos un temor, la padecer. La gente, igual a tirarle esta, que se moleste quien se moleste. La gente, no, yo quiero ser traspuesto como Enoc. Pero primero, antes de ser traspuesto como Enoc, da testimonio que estás caminando con Dios. Porque son muchos los que dicen: voy a ser traspuesto como Enoc. Pero usted no está caminando con Dios. Si usted camina con Dios, entonces puede hablar. No es que se crea que está caminando con Dios. No es que se crea que está caminando con Dios. Es que dé testimonio que está caminando con Dios. Así que les amo. Dios bendiga a Richard Romero, amado amigo, hermano. Digna Peralta. Amén, Ale. Pronto estaremos compartiendo. Yo me gozaba mientras leía esta palabra. Me gozaba de una manera increíble.
Dice, tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y este mensaje se ha olvidado. Ni se predica a Cristo, ni se predica el mensaje verdadero. Los que viven en un señalamiento. Yo no sé qué Cristo predican, porque si Cristo lo vieran en verdad predicando y cuando el Señor estuviera abrazando a aquel que tú rechazas, yo no sé qué te vas a hacer. Aquel que tú estás hablando mal de él, si aquel que tú estás hablando mal, si Cristo se va a la casa de aquel a comer y no a la tuya, yo no sé qué tú te vas a hacer. Pero así era Cristo, no hacía acepción de personas. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a hacer pies al cojo, a darle vista al ciego. Así que hemos decidido adorarle. Creemos y confiamos que Él nos ayudará a perseverar hasta el fin. Él es nuestra esperanza gloriosa. Así que acuérdate de Jesucristo, acuérdate de predicar a Jesucristo. Amén. Diana, así mismo es. Mi sobrino Dali, te amo, Dios te bendiga mucho. Te amo mucho, Dios bendiga a la familia. Me alegra verte por este medio. Y es así, cierto, Diana, como dice que la verdadera familia y eterna es la que ha nacido de nuevo. Es así. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y es una nueva esencia, es una nueva vida, es un nuevo carácter. Hay gente que puede dar testimonio que yo amaba la muerte. Yo me hacía daño, le hacía daño a las personas que amo. Perdí una familia bonita. Perdí una familia bonita porque no puedo decir que no, la perdí por tanto daño que le hice a esa persona. Porque amaba la muerte, amaba lo malo. Pero el Señor ha nacido en mí. Y el que me rodea sabe que procuro agradar a Dios. No pueden decir que me venga por ahí en una vida desenfrenada, ni amando cosas que antes amaba, no, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, la palabra no miente. Es aquí todas son hechas nuevas. Y eso hemos procurado. Aunque para muchos todavía sea el mismo hombre, ¿verdad? Y me vean mal, eso a mí no me mueve, no me importa. Porque a Jesucristo también lo vieron mal. Jesucristo no fue una persona que fue amado por todo el mundo. La gente cree que Jesucristo en todo tiempo le estaban poniendo las matas en los pies para que caminara. No, a veces lo querían apedrear. Jesucristo fue aborrecido en la tierra también. En un momento entró a Jerusalén y decían, Hosana en las alturas, Hosana. Hosana en las alturas, el Salvador, el Rey, hijo de David. Y celebraban. Y al ratito se fueron. Y en un momento te dicen, Hosana, Hosana en las alturas. Y al ratito, crucifíquenle, crucifíquenle. Y ese es el testimonio. Hay que aprender a amar a esos que un día te dicen varón de Dios. Y al otro día, de espalda, te apuñalan. Ese es el carácter. Eso es sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aprender a orar por aquellos que te aborrecen, que no creen en ti. Pero nosotros no queremos que crean en mí. Nosotros queremos que crean en Cristo. Amén. Odali, Dios te bendiga mucho. Amén. Dios ha sido más que bueno conmigo. Me ha dado una oportunidad. Por eso es que yo soy así. Lo he contado. Dios me ha dado una oportunidad de vida. Y si yo me aparto del Evangelio, yo sé que yo soy un hombre muerto. Yo estoy seguro que yo soy un hombre muerto. Por eso mi vida es el Evangelio. Y si yo un día estuve dispuesto a perder mi vida por amor a lo malo, como yo voy a ser un cobarde y a negar mi vida por amor al Señor. Y eso es lo triste. Hay que predicarle esto a la juventud, que a veces están dispuestos a perder la vida por lo malo. Pero qué bonito cuando estamos dispuestos a perderla por la verdad, por lo bueno, por el Evangelio. Así que les amo. Amén. Odali, Dios te bendiga mucho. Mi familia, mi sobrina. Esa es mi sobrina. Te amo un montón, ¿verdad? Y te extraño. Me estoy gozando. Amén. Con tu May por acá y con Lidia que vino. Te digo que mami se está recuperando, ¿verdad? Ha cogido fuerza. Entiendo que lo más que tiene es como una depresión, ¿verdad? Que la ha llevado el estar sola en lo que hay detrás de todo esto de lo que es la pandemia. Espiritualmente detrás de esto hay algo oculto que está llevando a la gente a la depresión y al desespero, ¿verdad? Y eso es triste, cuando el único camino es llevarlos
a Cristo. Cristo es el camino. A Cristo, cuando estamos en Cristo no hay temor a la pandemia, a nada ni a la muerte, porque el vivir es ganancia. El morir para Él es ganancia. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque el morir del creyente es vida eterna. Allí no va a haber más sufrimiento, allí no va a haber más enfermedad, allí no van a haber falsas enseñanzas, allí no van a haber falsos adoradores. Allí va a estar la iglesia pura del Señor, que lo amaba sobre todas las cosas y que amaba a su prójimo como a sí mismo. Así que les amamos. Gracias, Ale, por quedarte ahí. A mi sobrina te amo un montón. Amén. Y a la familia. Y pronto estaremos compartiendo. Normalmente compartimos los sábados con los Guerreros Unidos Un Solo Dios a las 9 de la noche, ¿verdad? Primero lo compartí a las 7, pero lo he movido a las 9 para tener un poco más de tiempo. Amén. Y si Dios permite, amén, pues vamos a estar compartiendo los sábados, ¿verdad? Si así el Señor nos permite y no nos ha mandado a buscar, amén, pues vamos a estar compartiendo los sábados para la gloria del Señor. Así que les doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Eri, gracias Eri por quedarte por ahí. Eliel, te amo un montón, te debo un Maví, te amo, le meto fiero a Eliel porque sé que le gusta el Maví. Y ahora que Odalí está ahí, se lo digo, visito, ¿verdad? A Roja, ¿verdad? A Pate. Cuando estoy allí me tiro retratos con los Maví, se lo envío a Eliel. Oye, para que vea que nosotros todavía nos queda, ¿verdad? Y como si me burlara de Eliel, pero él sabe que lo amo y te debo ir por allí. Voy a aprovechar, te lo digo, te voy a llamar, Eliel, porque voy a aprovechar ahora que estas 2 semanas que vienen estoy libre, amén, voy a estar libre, tengo 2 semanas libres y voy a aprovechar para visitarte y igual voy a visitar a Eri, te debo esa, amén. Y Dios es más que bueno, doy gracias por ti, Eliel, tú sabes que te amo a Abraham un montón, mis compañeros de trabajo, y amo la hermosa familia que el Señor me ha permitido tener, y sobre todo, quiero que ustedes sean testigos de que amo al Señor. Amén, sigan orando por mí, yo sigo orando por ustedes, y no hay nada más bonito, recuerde esto, no hay nada más bonito que la presencia del Señor. Aunque el mundo lo aborrezca, aunque los hombres lo aborrezcan, Cristo nunca lo va a rechazar. Encomiéndese a Él, que Él es fiel. Así que les amo. Vamos a hacer una oración antes de despedirme. Amén. Y nunca olvide que acuérdate de Jesucristo. Nunca olvide a Jesucristo ni su mensaje. Y esfuércense en la gracia. Padre Santo, bueno, justo, digno de toda gloria y de toda honra. Sea tu nombre santificado por los siglos de los siglos. Padre bueno, yo te doy gracias por tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre bueno, yo te doy gracias por los santos, por la iglesia. Yo te doy gracias por tu Espíritu Santo y que por medio de Él tenemos comunión los unos con los otros. Padre, yo te pido, mira, mis familiares de sangre, Padre bueno, mi familia en la fe, todos estos hermanos que han estado aquí presentes escuchando en esta hora. Padre, tú conoces de lo que ellos tienen necesidad. Muchas veces nosotros tenemos necesidades para crecer espiritualmente, para fortalecernos en la fe, pero no conocemos esas necesidades y te pedimos por cosas pasajeras y te pedimos por cosas que nos preocupan, pero que no necesariamente deben ser preocupantes para nosotros. Ayúdanos a atesorar las cosas que son eternas. Mira lo que verdaderamente tenemos necesidad para nuestro crecimiento espiritual y ayúdanos a echar mano de estas cosas. Padre, ayúdanos a crecer en gracia y en verdad, a tener una plena confianza en ti y que mientras vivamos en esta tierra, Padre, podamos limpiarnos, despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia, que podamos ser guardados en ti sin mancha, irreprensibles y en paz, porque tu pueblo es un pueblo de paz. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por permitirme compartir tu palabra, la cual te pido que haya sido grata a tu presencia. Padre, toda gloria y toda honra es tuya, porque solamente tú te la mereces. Gracias, Padre bueno, cuídanos, danos un buen descansar y un buen despertar. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Se les ama, familia, se les ama mucho. Gracias, Richard Romero, te amo, varón. Heriberto, gracias, varón. Así que les amo, familia, y como siempre les digo, regocijaos en el Señor. No importa la prueba, no importa la tribulación, no mire lo que sucede a su alrededor, porque esta leve tribulación momentánea que nos acecha y que nos acontece, esto es pasajera. No miramos las cosas que se ven porque son pasajeras, sino miramos las eternas, lo porvenir. Así que les amo, regocijaos en el Señor está cerca. Dios los continúe bendiciendo.